Hace poco en Embajada y Embajadores conversamos con Javier Pavlinich, embajador extraordinario ante el Sistema Económico Latinoamericano CELA, secretario permanente. Hoy seguimos conversando con un funcionario del CELA porque Embajada y Embajadores, junto a los diplomáticos, también entrevista a altos representantes de organismos internacionales. Eduardo Piña es economista, trabaja con el CELA y naturalmente queremos saber qué es el CELA en América Latina. El CELA es un organismo regional intergubernamental creado en el año 1975, actualmente tiene 26 países miembros de toda América Latina y el Caribe. Básicamente se creó como un espacio de concertación de posiciones conjuntas de América Latina y el Caribe y, enfoca sus esfuerzos en promover la cooperación y la integración regional. Cuando dice intergubernamental es por decisión de los gobiernos por un tratado internacional y abierto a todo el Caribe y América Latina. Correcto, sí, fue creado con el Convenio de Panamá en 1975 y abierto a todos los países de América Latina y el Caribe. Por lo tanto, tiene relación con todos los mecanismos, sobre todo de integración, porque es un organismo frente a la globalización que fortalece la integración, ¿no? Por supuesto, tratamos de promover la integración regional y para eso parte de nuestros ejes de trabajo son los mecanismos de integración existentes como el Mercosur, la Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina de Naciones. En el caso de América Central, el SICA también trabaja con ustedes. Correcto. Y el CARICOM. El CARICOM también, países miembros de esos mecanismos de integración, son también países miembros del CELA y tratamos de trabajar dentro de las iniciativas que ellos tienen propiamente como mecanismos de integración subregional. Hasta hace poco fue secretario general del CEDA permanente, un venezolano, embajador también de carrera, ahora es otro embajador del Perú. ¿Van turnándose permanentemente en la Secretaría General? Correcto, sí, por decisión de nuestro Consejo Latinoamericano, que es la máxima autoridad decisora dentro de la Secretaría Permanente, en un proceso de elección que se realiza cada 4 años, se va renovando, la Secretaría Permanente y va cambiando, por supuesto, dependiendo de la postulación que realice cada país, va cambiando de mano la dirección. No obstante, los objetivos fundamentales y fundacionales permanecen, ¿no? Que es básicamente la promoción de la cooperación y la integración regional. Ahora, la integración sigue siendo un imperativo en el mundo, sobre todo después de la Unión Europea, que ha dado tan buenos resultados, ¿no? Sí, correcto. Después, de todo el ejercicio y todo el esfuerzo que se ha hecho y que se sigue realizando la Unión Europea, no solamente ese como ejemplo, también tenemos el ejemplo de los países del sudeste asiático, la Asociación Nacional de Países del Sudeste Asiático. Ellos también y tienen un buen ejercicio de integración regional y parte de esas iniciativas, parte de esos esfuerzos y de esos aprendizajes es lo que nosotros queremos traer a América Latina y el Caribe y promover en el marco de esas experiencias, promover las buenas prácticas. En algunas partes ha sido difícil la integración, como es el caso de la Unidad Africana o también la Liga Árabe. En el caso de América Latina ha habido dificultades, pero también se avanza, como usted dice, en el Mercosur, la Comunidad Andina, el SICA, CARICOM, y el CELA trabaja dentro de toda esta estructura. Sí, no ha sido fácil el proceso de integración, ha pasado por altos y bajos. Yo creo que tiene que ver mucho también con la coyuntura económica que atravesaron nuestros países, desde los 70, cuando se inicia el esfuerzo de integración regional, pero básicamente ese esfuerzo se han visto frutos, esos esfuerzos, producto de la voluntad de nuestros países de acercarse un poco más, de forma concertada, de acercarse al mundo exterior, ¿no? A los mercados internacionales y también vista la necesidad conjunta de promover el desarrollo regional. Y en el área suya, profesional del trabajo, porque sé que viene de asistir de una reunión también latinoamericana, ¿qué temas se están tocando? Bueno, básicamente estoy arribando de una reunión que tuvimos 16 y 17 de julio en Bogotá, específicamente sobre el índice de políticas públicas para MIPYMES en América Latina y el Caribe. Quisiera relatarle un poco sobre lo que es el índice, porque es una estrategia, implementada por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es un foro que agrupa a los países de mayor ingreso en términos relativos. Básicamente, pero es interesante precisar que es el PYMES, porque es por los programas para la pequeña y mediana industria, ¿no? Sí, el índice de políticas públicas, está orientado a lo que son las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas. Básicamente, como le comentaba, este índice fue creado en 2006 e implementado por los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Tiene varias implementaciones a nivel internacional, como los países de la ASEAN, quienes ya están en su segunda o tercera edición, los países Balcanes Occidentales y los países del Medio Oriente y Norte de África. En este caso, en un esfuerzo conjunto con la OCDE y con CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De Europa. Correcto, con sede en París.
y la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, que tiene sede acá. Esa es la Corporación Andina de Fomento, que Antigua ahora es un banco regional. Exactamente, sí, que ahora ha sufrido ciertas transformaciones para atender y un poco orientando sus esfuerzos hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Básicamente lo que nos unimos los esfuerzos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, CAF y CELA, en generar una adaptación de ese índice que ha sido implementado y que ha sido muy exitoso a nivel internacional. Lo que hemos querido es traerlo a América Latina y adaptarlo a las necesidades de nuestros países. En tal sentido, desde 2015, el CELA ha promovido generar una nueva versión de este indicador con dos aristas fundamentales o dos ejes transversales a todo lo que tiene que ver con su implementación, que son promover la articulación y la transformación productiva. Básicamente, a partir de allí se construye lo que es el índice como tal, que consta de 7 dimensiones que atraviesan toda la vida, desde la creación de una pequeña y mediana empresa hasta su, digamos, maduración, hasta su fase de desarrollo o internacionalización. Vamos a un corte y seguimos hablando un poco de la importancia que tiene la pequeña y mediana industria, sobre todo en el continente latinoamericano y en general en el mundo en desarrollo, como un incentivo para la creatividad, pero también para el desarrollo económico y social. Ya regresamos con Eduardo Piña del Sistema Económico Latinoamericano, precisamente trabajando sobre el tema económico y social de América Latina. Continuamos nuestro diálogo en Embajada y Embajadores con Eduardo Piña. Decíamos que entrevistamos siempre a diplomáticos, pero también a funcionarios internacionales. Eduardo Piña trabaja en el Sistema Económico Latinoamericano. ¿Cuántos años de experiencia allí? Bueno, ya van 4 años de experiencia. ¿En qué áreas ha venido trabajando? Siempre en la dirección de estudios y propuestas, solo que bueno, avanzando desde el punto de vista de la estructura jerárquica, pero siempre dentro de la dirección de estudios y propuestas. Y hoy las pymes, como llaman a nivel internacional, pequeña y mediana industria, son factores fundamentales en el desarrollo económico, ¿no? Sí, sobre todo en América Latina, pero bueno, en otras partes del mundo también ha sido así, como en el caso europeo, que han apalancado básicamente el desarrollo de Europa, pero en el caso de América Latina podríamos dar algunas cifras relevantes como, bueno, representa más del 95% de nuestras empresas, nuestro tejido empresarial, genera más del 30% de nuestra producción, alrededor del 70% del empleo a nivel de nuestra región, pero solamente 10% de ellas exportan, es decir, 1 de cada 10 empresas, micro, pequeña y mediana empresa exporta. El resto lo hacen las grandes empresas. ¿Los organismos internacionales entonces están ayudando a definir políticas para esto? Correcto. Desde la perspectiva del sistema económico latinoamericano hemos establecido a las micro, pequeñas y medianas empresas como un foco de análisis, como un foco interesante para promover el desarrollo de nuestra región. En el marco de ese análisis, en el marco de esos estudios, básicamente lo que hemos diseñado junto con la OCDE y junto con CAF es ese índice de políticas públicas que nos va a permitir a nosotros tener un diagnóstico de cómo están el proceso de toma de decisiones de políticas públicas hacia ese sector, si efectivamente cubren las necesidades de ese sector, si efectivamente contribuyen a su desarrollo, a su buen desempeño en todas las fases, desde su creación hasta su posterior maduración e incluso acceso a los mercados internacionales. En los eventos internacionales, cuando tocan este tema, ¿qué proponen? Bueno, básicamente creo que los retos, los grandes retos internacionales son los que están en boga, ¿no? Básicamente cómo nuestras empresas se insertan dentro de la revolución 4.0, básicamente cómo dentro de las políticas públicas se inserta el tema de apoyar la innovación, la investigación y desarrollo como un foco fundamental de apoyo a nuestras pequeñas y medianas empresas, que a su vez se va a traducir en mayores niveles de productividad y un crecimiento económico sostenido. Para quien quiera aprender un poco más, conocer sobre las pequeñas y medianas industrias y sobre todo las empresas pequeñas, ¿dónde ir? Bueno, de parte del CELA tenemos ya varios documentos que están asociados a el tratamiento de las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, muchos entes a nivel internacional siguen trabajando esto. Tenemos el apoyo de CEPAL dentro de la región, CAF también, pero bueno, creo que cada organismo ha tenido su área de experticia, ¿no? Por lo menos el caso de CAF se ha especializado en el área financiera, CEPAL tiene un poco más de manejo de estadística, en el caso de CELA nos estamos insertando en esta área de apoyo a las pequeñas y medianas empresas con este índice que se convertirá dentro de algún tiempo, estamos hablando de principios del año que viene, se convertirá en una publicación a la cual podrán tener todos acceso, y básicamente lo que queremos es establecer un marco de comparabilidad de los países que actualmente lo están implementando, que son los países de la Alianza del Pacífico, específicamente México, Colombia, Perú y Chile, más Argentina, Ecuador y Uruguay. Este es un proyecto la Alianza piloto. del Pacífico es bueno conversar un poco porque se habla mucho de Mercosur, del CELA, de la CELAC, de SICA en América Central, pero poco de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo nace y cómo se desarrolla?
Bueno, la Alianza del Pacífico es un mecanismo de integración reciente, podríamos decirlo así en términos comparativos al resto de los mecanismos de integración. No obstante, ha sido bastante novedoso, sobre todo por la apertura de sus países, ¿no? Creo que tienen son los que son frontera al Pacífico, de América. Correcto, y adicionalmente son países que tienen mayor grado de desarrollo económico relativo. Estamos hablando de países que tienen un grado de apertura al comercio internacional bastante interesante. No solamente tienen, digamos, cierto desarrollo de sus relaciones con los países de América Latina, sino también con el resto del mundo, y eso les ha permitido, bajo una filosofía común, expandirse, no solamente en temas de comercio, sino también en temas de acceso al financiamiento, en temas también de generación de políticas públicas eficientes, y este es un claro ejemplo de eso que vienen desarrollando esos países, cómo bloques se insertaron en la implementación de este indicador, y es un esfuerzo integrador que nosotros queremos resaltar y que adicionalmente queremos invitar al resto de nuestros países a implementarlo, a que cuenten con esta herramienta y que desde el sistema económico latinoamericano queremos seguir colaborando con la integración regional. ¿Cómo ha sido en general en América Latina la reacción de los estados, que les interesa también que la pequeña y mediana industria pues tenga, y la empresa pequeña, mucha importancia en el desarrollo económico? Sí, desde la perspectiva de los hacedores de política es evidente la necesidad, es evidente la importancia de las pequeñas y medianas empresas y como tal sesgan parte de su estructura institucional a efectivamente atender a este sector. No obstante, yo creo que los retos están en acelerar los procesos, en acelerar el tema de la institucionalidad y crear estructuras que permitan el desarrollo de estas pequeñas y medianas empresas, sobre todo insertándolo o viéndolo desde la perspectiva no solamente del país o de la región, sino también a escala internacional. ¿En qué andan el resto del mundo en materia de atención a las pequeñas y medianas empresas? Yo creo que aprender de las buenas prácticas de otros organismos, de otros mecanismos de integración, también es fundamental para América Latina. ¿Qué lecciones se pueden aprender de otras experiencias? Bueno, básicamente yo creo que el trabajo conjunto, el esfuerzo conjunto, tratar de construir un espíritu común en vísperas de conseguir mejores objetivos comunes, porque América Latina comparte estrategia y comparte cultura, pero no logramos realmente construir, digamos, algún tipo de cohesionador, de agente cohesionador que nos permita a nosotros desarrollarnos como región. Entonces yo creo que América Latina debería aprender un poco de la experiencia, sobre todo los países asiáticos, quienes han logrado solidificar un proceso de integración, sobre todo ligado al progreso económico, ligado también al tema de el respeto también de sus culturas y atención también a su cultura, y eso es parte de lo que América Latina comparte, no solamente características estructurales comunes, sino también una historia común. Yo creo que construir ese espíritu integrador es para América Latina uno de los grandes retos, y no solamente construirlo, sino también mantenerlo en el tiempo. Bueno, Eduardo Piña es el invitado nuestro hoy en Embajada y Embajadores, funcionario del CELA. Estamos conversando sobre las labores del CELA, sobre todo en materia de la pequeña y mediana empresa, pero también vamos a hablar de otros temas que tienen que ver con el CELA y que nos interesa mucho, como es el tema de la actitud frente a las catástrofes y a los desastres naturales en el continente. Ya regresamos. Nos decía el embajador Javier Pawlinich, quien es el secretario permanente del CELA, de actividades que desarrolla el CELA, y nos interesaba mucho, y es bueno preguntárselo a Eduardo Piña, funcionario del CELA, sobre el tema de los desastres naturales y las catástrofes que abundan en el mundo, entre ellas todas las producidas por el cambio climático y que afectan la economía. Ustedes en el CELA, doctor Piña, ¿qué están haciendo? Sí, bueno, el tema de los desastres, al igual que el tema de las micro, pequeñas y medianas empresas, es otro foco de atención de parte del organismo, y como tal, bueno, nos hemos insertado en el trabajo junto a las Naciones Unidas, nos hemos orientado digamos, a destinar esfuerzos en atender la coyuntura. Hablábamos de que el año pasado 17 países de América Latina decretaron emergencia asociada a algún tipo de eventualidad de carácter de origen natural. Entonces, consideramos que efectivamente para lograr el desarrollo de nuestros países deberíamos atender el tema de la coyuntura cuando se presenta algún tipo de desastre. El tema de los desastres, digamos, lo hemos venido trabajando desde diferentes tipos de ópticas, ¿no? Yo creo que la fundamental, y es la que desde el punto de vista técnico me convence mucho más, es el tema de la prevención. Cómo tratar, digamos, cómo prepararnos, ¿no? No lo podemos predecir de plano, pero sí podemos prepararnos para lograr que una vez que ocurra el evento, pues las consecuencias sean minimizar las consecuencias, ¿no? Reducirlas al máximo. Entonces, hemos venido trabajando, el CELA elaboró un documento denominado Impacto Macroeconómico de los Desastres en América Latina y el Caribe,
Y bueno, básicamente lo que se intentó fue medir, o lo que se midió realmente fue el impacto que ha tenido todos los eventos naturales en dos variables fundamentales, en el Producto Interno Bruto per cápita y el gasto fiscal por habitante también. Entonces, en ese sentido, conseguimos que aquellos países que logran prepararse, es decir, que logran incrementar sus niveles de ahorro y a través de eso construir mayor resiliencia, no solamente de su infraestructura, sino también de sus habitantes, para prepararse ante la posibilidad de algún tipo de evento de carácter natural, esos países lograron reducir el impacto económico que tienen esos eventos naturales. En América Latina ahora hay muchísimas situaciones graves, tecnológicas algunas, pero también naturales. ¿Ustedes tienen algún plan de acción frente a esto? Sí, nosotros básicamente lo que hacemos es tratar de coordinar con nuestros países miembros espacios para la sinergia, espacios para la discusión y la concertación de ciertas estrategias que desde el punto de vista regional deberíamos implementar. No solamente como CELA, digamos, como organismo regional, no trabajamos solo, sino que también buscamos alianzas con organismos internacionales como las Naciones Unidas, y a partir de allí... Hay una oficina de Naciones Unidas para casos de desastres naturales. Correcto, y un organismo en Ginebra de protección civil y defensa civil que están fortaleciéndose mucho en los países a raíz del número de desastres naturales, ¿no? Sí, correcto. Nosotros trabajamos directamente con la oficina que queda en Panamá. Hemos firmado un memorándum de entendimiento para trabajar en conjunto. También estamos por firmar un memorándum de entendimiento con la Conferencia Interamericana de la Seguridad Social, también para trabajar un poco el tema desde el punto de vista transversal, ¿no? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y atender, por supuesto, en dado caso, las consecuencias. El tema de los desastres es un tema bastante complejo porque, bueno, por supuesto, la principal consecuencia es la humana, pero también se sesgan mucho los esfuerzos hacia cómo orientar los esfuerzos hacia la recuperación económica. Entonces, vimos en Japón precisamente con Fukushima el accidente nuclear, lo duro que fue para la economía japonesa, rehacer la industria y sobre todo la infraestructura, además, como usted dice, los daños personales, no humanos. sí, eso es lo fundamental, tratar de evitar las consecuencias humanas y, bueno, las consecuencias, la infraestructura que hay que reconstruir, pues bueno, pasa a segundo plano. No obstante, bueno, una vez ocurrido el evento, ¿cómo se preparó el país? Es la principal pregunta que luego hay que responder, si efectivamente obtuvo los niveles de ahorro necesarios para generar la inversión resiliente, si efectivamente los organismos internacionales también responden y también otorgan cierta prioridad a la atención de estos eventos. Digamos, las investigaciones empíricas apuntan a que efectivamente los organismos internacionales tienen algún tipo digamos, atienden esta coyuntura, pero en una calidad o en una, digamos, en una celeridad que no es la ideal, que no es la óptima, y también una cuantía que no es la óptima. ¿Cómo vincular ya en la última parte del programa este tema de los desastres naturales con la pequeña y mediana empresa? Bueno, básicamente le comento una experiencia que tenemos del CELA, y es que efectivamente vinculamos ambos temas en una reunión que sostuvimos el año pasado en República Dominicana, asociado a la continuidad de negocios ante la ocurrencia de eventos naturales. Bueno, básicamente yo creo que los temas fundamentales versaron hacia el acceso al financiamiento o la obtención de financiamiento para la, digamos, reconstrucción de los negocios y reconstrucción también, digamos, de la vida social. También estuvo sesgado hacia, bueno, ¿cuáles son los planes para recuperar el negocio? Necesito un nuevo plan de negocio, el apoyo estatal para la infraestructura y el acceso a los insumos. Y adicionalmente, un punto fundamental es el tema de la seguridad social. ¿Cómo responde una vez la ocurrencia del evento? ¿Cómo la empresa y el Estado se fusionan para proveer a los individuos y a los trabajadores el tema de la seguridad social, el acceso a la salud, el acceso, bueno, una vez si ha ocurrido algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema de salud, cómo el Estado y la empresa pueden apoyarlos de forma conjunta. De tal manera que también mezclamos, no son temas aislados, son temas realmente complementarios que tratamos de unir en nuestras actividades y teniendo como foco fundamental el desarrollo de nuestra región y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Bueno, muchísimas gracias al economista Eduardo Piña del Sistema Económico Latinoamericano, una de las estructuras, una de las instituciones más importantes de integración regional, que además trabaja, como decía, con todas las instituciones de integración en el continente, tanto en Sudamérica como en Centroamérica y el Caribe, y que además en este tema tan importante de la pequeña y mediana empresa y de los desastres naturales cumple una función esencial. Así que es parte del trabajo de Embajada y Embajadores profundizar siempre en temas internacionales. Hasta un próximo encuentro en Embajada y Embajadores, siempre en el dominio de las relaciones internacionales, la economía internacional, el protocolo y, por supuesto, la paz y la armonía entre los pueblos y la amistad entre las naciones.